Bueno, me da muchísimo gusto saludarles. Les doy una cordial bienvenida a esta lección número 23 de nuestras casas de vida. Espero estés bien, que estés allí a gusto en el lugar donde te encuentres. Pues quiero que nos tomemos un tiempo para estudiar la palabra, para meternos de lleno a lo que Dios tiene especialmente para ti y para mí en este tiempo. Y hoy quiero hablarte de un tema que me gustó muchísimo, que se llama colaboradores suyos, colaboradores de Jesús, colaboradores de nuestro Señor. La lección 23, estamos a 23 semanas de este año que arrancamos con todo este 2024. Pues esta semana Dios nos está invitando en este tiempo a tomar conciencia, a ser precisos en el llamado que tú y yo tenemos de ser sus colaboradores. Y antes de empezar me gustaría hacer una reflexión en cuántas actividades en tu vida tú te sientes realmente colaborador. A lo mejor ahí en tu familia, tú tienes una función específica como padre de familia, o eres una madre de familia, o eres un hijo de familia. Todos, aunque tenemos una función específica dentro de nuestra familia, la realidad es de que sin darnos cuenta nos convertimos en colaboradores de un bien común para nuestra familia. Y con esta analogía quiero arrancar, porque tú estás injertado en una familia, la familia de Dios, tienes un Padre celestial, nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de esta familia, y todos los que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, la realidad es de que el Señor nos ha llamado. Es una realidad, es una verdad absoluta que estamos viviendo hoy en este tiempo de que somos sus colaboradores. Desafortunadamente, en nuestras actividades diarias a veces perdemos el enfoque y le damos prioridad, por así llamarlo, a otras cosas y no pensamos que Dios en su gracia y en su favor nos ha llamado a ser sus colaboradores. Quiero hablarte de este versículo clave que está en 2 de Corintios 6, que dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Sabes, tú y yo recibimos por gracia, por su infinita gracia, el ser llamados hijos de Dios. Cuando tú y yo tuvimos un encuentro personal con Jesús, nos hicimos hijos de Dios por su Espíritu. El Espíritu Santo vino, tocó nuestro corazón, nos convenció de un cambio genuino en nuestra manera de vivir, y aquí estamos tú y yo escuchando su palabra, escuchando su voz para un llamado específico a hacer caso de su gracia y ser sus colaboradores. Pues bien, hoy quiero que te enfoques en esta realidad, en esta verdad, que tú y yo fuimos llamados a ser un colaborador activo del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para instrumentos de salvación a la humanidad. Fuimos llamados a ser luz, ¿sabías eso? Fuiste llamados a ser un instrumento de Dios, a ser su boca, a ser sus brazos, a ser sus pies y llevar ese mensaje de vida a aquellos que lo necesitan. Y quiero poner en un contexto bíblico esta verdad. A mí me encanta, me fascina estos versículos que yo leí en 1 de Corintios capítulo 5. Te voy a leer básicamente dos, del 18 al 19, donde habla del ministerio de la reconciliación. En el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, así también os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es decir, tú y yo tenemos una tarea hoy en este tiempo y en esta generación. Fuimos llamados a hacer y a cumplir un propósito, a ser sus colaboradores y ejercer
y ejecutar ese ministerio de la reconciliación, ese servicio que damos a nuestro Padre Celestial de llevar almas al Señor. Pues bien, hoy te quiero retar en este tiempo, a través de esta enseñanza, a cooperar. Te invito a que tú reflexiones en esta palabra que es cooperar, es que tú te pones de acuerdo con otra persona por un fin común. Sabes, cuando tú y yo empezamos a hacer la tarea de evangelismo, la tarea de llevar buenas noticias de salvación, de sanidad, de libertad a una persona que religiosamente no conoce la persona de Jesús, es decir, tiene un concepto equivocado, erróneo de esa relación personal de un Dios con su creación, sabes, tú y yo podemos ser esos instrumentos de Dios para colaborar y llevar a esta persona a los pies de Jesucristo. Y sabes, no es una tarea fácil. Sabemos que muchos de nosotros en nuestro vivir diario tenemos realmente prioridades que son la familia, que son el trabajo, pero hay una prioridad muy importante que también en mi vivir, en mi diario vivir, tengo siempre la plena conciencia en mi corazón de que servimos a un Dios vivo y que hay gente que nos necesita. Sabemos que tenemos quehaceres, tenemos responsabilidades en nuestro diario vivir, que tenemos un trabajo que cumplir, un negocio que atender, etcétera, etcétera. Pero paralelamente a todo esto que estamos haciendo, hay un llamado específico, que hay mucha gente que se está perdiendo, que está viviendo sin Cristo, sin esperanza, que se está muriendo allá afuera. No sé si tú tengas esta sensibilidad de pensar en tu vecino, esa sensibilidad de cuando vas caminando por la calle, puedas ver a un indigente, una persona que no tiene ni siquiera familia, ni siquiera el mismo gobierno les apoya, y sin embargo es una necesidad grande en su corazón de esa persona que no tiene ayuda de nadie. Ahí es donde tú y yo podemos realmente actuar y manifestar esa colaboración del Dios vivo hacia estas personas, llevar un mensaje de vida a cada uno de ellos. Y sabes, yo te quiero hablar en este tiempo de algunas personas que están aquí escritas en el libro de la vida, en la palabra de Dios, que fueron colaboradores, que fueron servidores, que fueron personas instrumentos de Dios en sus manos, que cambiaron la historia de su generación, la historia de su país, la historia de sus propias vidas, la historia de sus familias. Y sabes, uno de ellos fue el apóstol Pablo, y en 1 Corintios 3 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos, sino servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, está escribiendo Pablo, dice yo planté, y luego viene esta palabra, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Y me voy a detener hasta aquí, porque quiero enfocarte en esta verdad. ¿Sabes? Pablo sembró mucho. Pablo fue una persona usada por Dios para predicar el evangelio, no solamente en su nación, sino en las naciones que estaban alrededor de él en ese tiempo. Los territorios que alcanzó, lo que hoy es Grecia, lo que hoy es Turquía, naciones que recibieron el evangelio y que fue gracias a que un hombre determinó ser un colaborador de Dios como fue Pablo. Y así como Pablo fue el que sembró el evangelio en los corazones de muchas personas, vino otra persona que también fue un colaborador, que se llamó Apolos, y que él lo que hizo fue lo que sembró Pablo, él lo empezó a cosechar, lo empezó a cultivar, lo empezó a discipular a muchas personas que fueron alcanzadas con la palabra que Dios puso en el corazón de Pablo en su generación. Y así como Pablo, quiero hablarte de otras personas, pero quiero que pienses en ti, que tú eres un colaborador. Tal vez te identifiques con algunos de ellos, tal vez dices, mi vida es muy parecida a la de uno de estos colaboradores del Señor, y vámonos a lo que es
Romanos 16 para que veas lo que Dios ha hecho en la vida de muchos hombres y mujeres. En Romanos 16 dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa en que ella necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y me ha ayudado a mí mismo. Habla de esta mujer, habla de Febe. Tal vez su nombre te suene un poco raro porque casi yo conozco, más bien no conozco a nadie en mi generación que se llame Febe. Pero esta mujer fue una protagonista, fue una colaboradora en su tiempo, en tiempos del apóstol Pablo. Y, ¿sabes? Ella era una sierva en la iglesia de Cencrea, un grupo de cristianos que se había formado en ese lugar, cerca de la ciudad de Corinto, lo que hoy es Grecia. Y esta mujer griega, llamada Febe, fue una servidora, lo que hoy podemos llamar en nuestros tiempos digamos, servidora, una decán en su iglesia, en su tiempo. ¿Y sabes qué es lo que ella hacía? ¿Sabes cómo ella colaboraba? Simple y sencillamente distribuyendo comida, bebida. Y tú dirás, bueno, pues ¿qué tan importante es eso? Pues era muy importante porque ella era instrumento de Dios para alimentar a aquellos que estaban predicando, a aquellos que estaban compartiendo, a aquellos que estaban extendiendo el reino de Dios en esa ciudad. Y te voy a comentar otros más para que tu fe empiece a crecer y tú te empieces a entusiasmar. Mira, en Romanos 16 habla de Priscila y Aquila. Eran un matrimonio precioso, eran colaboradores de Cristo Jesús y ellos fueron usados para exponer ahí la palabra de Dios en su generación, en su tiempo. Eran misioneros, por así decirte, de su tiempo y fueron ayudantes de Pablo que se expusieron aún sus vidas por el Evangelio, porque en aquel tiempo, déjame decirte, que no era fácil compartir el Evangelio. Era ir prácticamente a veces en contra de la ley del imperio que operaba en ese tiempo, que era el imperio romano, y que aún a pesar de sus propias vidas y el riesgo que corrían, ellos fueron unos misioneros que predicaron el Evangelio. Otra mujer preciosa, el ejemplo que te puedo decir fue María. ¿Recuerdas María? Esa mujer que tenía un trasfondo, una vida pasada, que había en su corazón un vacío, una necesidad de Dios, y que ella pues en ese vacío cometió e hizo cosas que verdaderamente hoy por encima de cualquier argumento podemos decir sin justificar que era un pecado, que estaba apartada de Dios. Bueno, pues María trabajó mucho, trabajó muy duro, fue una mujer que sirvió a Dios, fue una mujer que estuvo siempre cerca de Jesús, que estuvo con los 12 discípulos, siempre cerca de ellos, anunciando el Evangelio, compartiendo su fe, y muchas mujeres, dice la palabra, también fueron alcanzadas a través de su testimonio, a través de su vida misma. Otro de ellos, o dos de ellos más, es Andróquino y Junías. ¿Sabes? Estos dos hombres están escritos en Romanos 16, que eran parientes y compañeros de prisiones de Pablo, y eran muy amados por todos los demás discípulos, por todos los demás apóstoles. Eran parientes cercanos, familiares. Yo no sé quién de tu familia tal vez llegó a compartirte, o tú a quién de tu familia le has compartido, pero cada vez que alguien te habla de Jesús o tú le hablas de Jesús, te conviertes en un colaborador de nuestro Señor. Así es de que anímate, te estoy animando a que tú hagas crecer tu fe en esta palabra viva, en esta palabra que cambia nuestra manera de pensar y de actuar y de conducirnos. Nos trae vida, nos trae entendimiento. Urbano fue otro de ellos. Él era un griego, Urbano era un griego. Fíjate lo que su nombre significa, sinergia. Es decir, él era un hombre activo, era un hombre colaborador, siempre estuvo ahí al servicio de los discípulos y fue un hombre usado por Dios. Otro de ellos fue, ni más ni menos, un hombre que se llamó, un hombre íntegro, auténtico, honrado, sin falsas expectativas, aprobado por Dios en su corazón.
Y tal vez este nombre ni te suena, a lo mejor ni lo has leído en la Biblia, pero su nombre era Apeles. ¿Sabes? El libro de los Hechos, quiero hacer un paréntesis aquí, es el único libro en la Biblia, en el Nuevo Testamento escrito, que no termina con un amén. Si tú lees las cartas escritas por Pablo, si lees los evangelios, si lees las cartas de Juan, de Pedro, todas ellas terminan con un amén, a excepción de este libro de los Hechos. Yo me atrevería a llamarle el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque somos sus discípulos, somos los que hemos creído en Jesús, fueron los discípulos de Jesús, fueron los apóstoles los que marcaron a su generación con ese mover del Espíritu Santo para alcanzar y tocar vidas y trastornar a toda una generación. Así es de que el nombre de Apeles a lo mejor no te suena, pero hoy piensa en esto. Tu nombre está inscrito en el libro de los Hechos, porque tú sigues escribiendo la historia de lo que el Espíritu Santo, de lo que Dios está haciendo en tu vida para alcanzar a tu generación. Pues te comento que hay muchos más. Mira, está Trifena y Trifosa. Eran dos hermanas, aparentemente eran solteras, que eran muy activas en el servicio de Dios. Y digo aparentemente porque no dice exactamente la Biblia si eran casadas o si eran solteras. Pero por lo que hacían y lo que dice la Biblia, ellas eran mujeres refinadas, eran mujeres, digamos, de una, posición social acomodada, pero que fueron usadas por Dios. Pues así está Timoteo, está Tercio, está Gayo, muchos otros hombres más de los que habla la Escritura. Y quiero cerrar hablándote de alguien que ha impactado siempre mi vida, que es el apóstol Juan. Sabes, Juan era un discípulo y colaborador de Cristo y le escribió esta carta preciosa a uno de sus colaboradores que se llamaba Gayo. Gayo era un anciano, al amado le decía, a quien amo en verdad, y donde Juan, de una manera muy precisa, con todo su corazón, le dice, amado. Y hoy yo te lo quiero decir a ti. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si algo queremos los hijos de Dios en esta generación, es ser personas que viven en plenitud la palabra de Dios, que ponen en práctica el Evangelio, que sus hechos son congruentes con sus palabras, en realidad, que pueden ver a Jesucristo en sus vidas. Y hoy te quiero animar a que tú verdaderamente pienses en este Gayo, cómo lo veía Juan, como su discípulo amado. Tú eres un discípulo amado de Jesús. Y además de discípulo, eres su colaborador. Hoy quiero invitarte a que seas un colaborador. No solamente tengas el título de discípulo, los discípulos trabajamos, los discípulos somos colaboradores de Jesús. Y estas palabras que Juan imprimió en el corazón de Gayo son las palabras que el mismo Jesús te diría a ti hoy en esta enseñanza, en esta plática, en este tiempo de compartir su palabra. El Señor desea que tú seas prosperado en tu llamado de evangelista, que tengas esa fuerza física, hoy que puedes viajar, hoy que tú puedes moverte a cualquier lugar. Sé instrumento de Dios para compartir el Evangelio. Sé instrumento de Dios para cambiar esta generación. Ahí donde tú te estás moviendo, ahí en donde tú eres una persona de influencia en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia. Sé un discípulo del Señor, sé un colaborador de Cristo. Mi amado, dice esta escritura en Filipenses 4, del 1 a 3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, mis amados. Les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Les ruego que sean compañeros fieles con sus hermanos, que están combatiendo conjuntamente con su pastora, con sus hermanos en el Evangelio. Que sean colaboradores con otros hermanos de otros ministerios, de otros servicios para la extensión del reino de Dios. Sabes, yo parafraseé esta
carta que Pablo escribió a Filipenses y la parafraseé porque la hice mía, la hice para compartírtela a ti, porque si esto escribió Pablo a la iglesia de Filipo, es como si Dios mismo, Jesús mismo, nos estuviera escribiendo hoy en nuestro corazón a nosotros. Así es de que yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Yo quiero orar por ti, que Dios despierte en tu corazón esa hambre y esa sed de ser un colaborador de Jesucristo. Señor, a toda persona que hoy se ha conectado y ha puesto sus oídos, ha dispuesto sus oídos y su corazón para escuchar este mensaje, esta palabra viva, Señor, esta lección 23. Queremos ser colaboradores tuyos, Señor. Queremos colaborar en la extensión de tu reino, en la expansión de tu reino. Señor, verdaderamente deseamos un avivamiento, no solamente en nuestro corazón, sino que ese avivamiento, Señor, traspase fronteras, que nos consuma tu fuego, tu pasión por las almas, para que podamos, Señor, traspasar también fronteras, Señor. Las fronteras que impiden que la gente se acerque a ti. Señor, hoy bendigo a cada persona que hoy ha estado escuchando este mensaje del Evangelio y hazlos colaboradores tuyos. Espíritu Santo, actívalos, imparte tu vida, empodéralos para que ellos puedan ser esos colaboradores y esos instrumentos tuyos para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, y pues vamos a ser colaboradores para esta generación. Amén.